Y el título de este mensaje es El gozo de servir a Cristo, pero vamos a ver el ejemplo del servicio. Hay poder en una ilustración, en un ejemplo. Una ilustración arroja luz sobre la verdad para que se vea más clara. Cuando usted ve una ilustración en la Biblia, el Señor, por ejemplo, nos da ilustraciones de nosotros somos la luz del mundo, para que entendamos que nuestro testimonio se debe dar a ver. Dice que el cristiano es como un pueblo asentado sobre un monte para que se vea. Entonces el Señor usa muchas ilustraciones. Ahora aquí vamos a ver a tres personas como ilustraciones para el creyente. Tres personas que nos dan en verdad un ejemplo de servicio. La Biblia menciona mayores o menores detalles de más de 3,000 personas. Usted puede leer pasajes como Hebreos 11, ve el ejemplo de los beneficios de aprender de personajes bíblicos. Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Abraham. Mire lo que dice Romanos 15, versículo 4, por favor, acompáñenme en la Biblia y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de los personajes o las personas del Antiguo Testamento. Recuerde que toda la Escritura es inspirada por Dios desde el principio hasta el fin, viene del soplo de Dios y tiene un propósito muy importante para la vida del creyente. En Romanos 15, 4 dice la Biblia, porque las cosas que se escribieron antes, hablando del Antiguo Testamento, ¿qué dice ahí? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si usted lee lo que dice 1 Corintios 10:6, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. En 1 Corintios 10:10 dice también la Biblia, versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. O sea, las cosas que usted y yo vemos en el Antiguo Testamento están para nuestro ejemplo. Ejemplo a seguir o ejemplo en evitar. Y hay personajes en la Biblia, los cuales fueron dados por Dios para darnos un ejemplo. Abraham es un ejemplo de fe. Lot es un ejemplo de un fracaso. José es un ejemplo de pureza. Moisés es ejemplo en mansedumbre. Josué es ejemplo en valentía. Caleb es ejemplo en firmeza. Sansón es ejemplo en carnalidad. Ana es ejemplo de orar y en promesa de fe. Elías es un ejemplo de desánimo. Isaías es un ejemplo de transformación. Nehemías es ejemplo de liderazgo. Esther es un ejemplo de sumisión. Job es un ejemplo de paciencia. Vaya conmigo a Santiago capítulo 5 para ver cómo Job fue un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para nosotros. Cuando hablamos de ejemplo, es una persona que debemos imitar o podemos imitar algún aspecto de su vida. Y mira, hay algo de los ejemplos, nos llena de pasión, nos motiva, nos impulsa a hacer más, a ir más allá. Cuando leemos sobre Sansón, muchos muchachos se quieren inspirar para ser fuertes como Sansón. Cuando vemos como personajes como David, nos da valentía de levantarnos e ir contra los gigantes de la vida. Santiago 5:11 nos dice esto: he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia, ¿de quién dice ahí? De Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora, note que aquí Santiago no explica nada de Job, solamente mencionó su nombre. Pero cuando usted escuchó el nombre de Job, usted rápidamente supo de qué hablaba Santiago. ¿Qué sucedió? ¿Qué le pasó a Job? Job en unos cuantos momentos, quizás días, perdió todo. Cayó en la bancarrota. Sus hijos murieron en un solo momento, 10 de ellos, y de pronto se le manda una sarna. Perdió su economía, sus hijos y su salud. Y usted solamente vio el nombre Job y le trajo a la memoria la vida de Job. ¿Por qué? Porque el nombre de una persona en verdad es una ilustración muy poderosa. El Nuevo Testamento también nos da ejemplos a seguir. Hay personas aquí que usted y yo podemos imitar. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 16, versículo 15. Quiero mostrarle un ejemplo de una familia que servía al Señor. Yo creo que las familias deben servir juntas. Las familias podemos trabajar juntas en la obra de Dios. Su servidor viene de una familia que trabajaba juntos. Papá, cuando empezó la obra, yo tenía 19 años cuando él llegó a ser pastor y yo le ayudé en la obra, lo que yo pude. Trabajamos, su servidor, mi mamá y mis hermanos, trabajamos juntos como familia. Y ese es mi anhelo, que algún día mis hijas crezcan y que juntos trabajemos en la iglesia. Yo he escuchado de un pastor que cuando él llegó a una iglesia, él rápidamente enlistó a sus hijos para ser los que limpian la iglesia. El pastor que cuenta esto, ¿se acuerdan del pastor americano que estuvo con nosotros hace unos días? Él dice que su papá viajaba mucho a causa de su trabajo y siempre que llegaba a una iglesia se decía miembro de la iglesia y lo primero que hacía es que decía, nosotros queremos ser voluntarios en limpiar la iglesia. Queremos ser los janitors, los que limpian, los que barren, los que trapean, los que limpian los baños.
Y él decía que ese era un buen principio para enseñar a su familia a trabajar juntos, pero también tener una mente sumisa, servicial. Porque no hay nada más bajo que limpiar. En diciembre me da risa esto que les voy a contar. En diciembre tuve la dicha, el privilegio de ir con hermano Josué a Sonora. Y estábamos predicando una conferencia de jóvenes. Y bueno, esa conferencia yo he ido año tras año desde el 2015. Y ya me han conocido. Nos tratan muy bien, nos trataron bien. Nos dieron buena comida. Éramos y los invitados, entonces nos tratan con honor. Y durante ese tiempo era más o menos el tiempo de la pandemia, donde yo tomé unas horas al día para trabajar. Le tuve que pedir trabajo a un hermano. Y al día siguiente, lo que era jueves, viernes y sábado y domingo, estaba yo predicando y nos dieron todo el honor. Pero llegando yo el lunes al trabajo, me mandaron a limpiar el baño. ¿Y sabe qué? Me puse a pensar, dije, qué bueno que me están poniendo a hacer esto, para que no se me suba, para que no me crea que soy más allá. Yo no soy nadie sin Dios. Sin Dios no somos nada. Y lo más grande que podemos hacer para Dios es rebajarnos lo más bajo que el hombre a los trabajos domésticos, el cual casi nadie quiere. Yo agradezco a aquellos que sirven en esa área, que están siempre dispuestos a trabajar, y especialmente cuando trabajan como familia. En 1 Corintios 16:15, mire lo que dice la Biblia. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya, y que ellos sean, ¿qué dice hermano ahí? Dedicado al servicio de los santos. Alguien ha dicho que se han hecho adictos al servicio. Ellos se dedicaron, decían, nosotros vamos a dedicarnos a servir a otros. ¿Por qué? Porque hay gozo en servir a Cristo. Hay gozo en servir a otros. Alguien dijo, un buen ejemplo vale más que 1000 sermones. Los últimos 3 mensajes que hemos estudiado tienen que ver con el gozo de la vida cristiana. Primero aprendimos que es un mandato, la vida cristiana, Dios nos manda, ocupaos en vuestra salvación. Después vimos el compromiso de la vida cristiana, la manera de vivir la vida cristiana con una buena actitud, sin murmurar. Hoy vamos a ver 3 ejemplos de estos, de hombres que vivieron la vida cristiana. O sea que al finalizar Filipenses 2, si me acompaña, vamos a ver lo que Pablo menciona a 2 hombres, pero yo voy a incluir a Pablo ahí. Porque yo creo que Pablo también es digno de seguir el ejemplo. Estos 3 ejemplos nos muestran que es posible permanecerse en fuego y animados por Dios. Porque hay quienes se motivan por un tiempo, y los he visto. Desde que su servidor estaba en una iglesia bautista fiel por casi desde el año 92. O sea, yo he visto familias entrar y salir. He visto familias motivarse por un momento, quizás algún par, 3, 5 años, y después se van. Hay pastores con más tiempo en el ministerio, nos han dicho, la familia promedia dura 8 años en la iglesia y después se van. Yo rehúso creer eso. Yo no quiero aceptar eso. Yo quiero motivarle a usted a que usted determine que usted va a ser un siervo fiel y se va a mantener en fuego hasta que Cristo venga o Cristo le lleve a su presencia. Y que no diga después, yo era cristiano, yo era fiel a la iglesia, yo asistía. Y yo antes servía, no, que usted diga, yo voy a ser fiel hasta que Cristo me lleve. Vamos a ver su pasión. Vamos a ver cómo ellos tuvieron pruebas y soportaron lo malo para cumplir la voluntad de Dios. Ahora, tal vez para retar la iglesia entera, Pablo utiliza a jóvenes como a mayores para animarlos y desafiarlos. Veamos entonces en este pasaje 3 hombres que sirvieron al Señor con gozo. En primer lugar, vamos a ver a Pablo. Pablo es un ejemplo de consagración. Pablo es un ejemplo de consagración. ¿Qué significa ello? Es que estaba dedicado, que él se ofreció para el servicio de Dios, se consagró. Les mencionaba esta mañana que ahorita hay gente que está tratando de llegar a las Olimpiadas, gente que se ha consagrado una vida entera por lo que la Biblia llama una corona corruptible, una medalla. Y bueno, ellos sin conocer al Señor viven para ello. Desde una edad muy temprana se han dedicado a esto. Ellos determinan hacer todo lo posible para llegar a ganar esa corona corruptible. Yo creo que el creyente debe motivarse más para servir a Dios que cualquier otra cosa, ¿no? Debe estar más motivado que aquellos que se motivan para sus negocios, para su fama, para alcanzar un sueño, para alcanzar medallas, para lograr hacer grandes en el mundo. ¿Por qué no los cristianos no hacemos todo lo posible para consagrarnos en las cosas de Dios? Y el apóstol Pablo es un hombre que se entregó por completo. Mire lo que dice Filipenses 2:17. Aquí vemos un sacrificio completo. Dice así la Biblia, aunque sea derramado, ¿en qué dice ahí?
en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Note la palabra ahí, libación. ¿Sí ve la palabra libación? ¿Qué significa eso? Bueno, usted puede encontrar en el Antiguo Testamento algunos sacrificios que se hacían. Y la palabra libación es ofrecer una bebida de ofrenda. Puede ser un vino, después de que se quemaba, se andaba a echar el fuego a ese sacrificio, derramaban el vino sobre ese sacrificio. Usted puede ver en Números 15 cuando usted tenga tiempo, pero ahí nos da un ejemplo. Se refiere a la costumbre antigua de derramar este vino frente o encima de un sacrificio de animal para que se evapore. Y este vapor simboliza la elevación de la ofrenda a Dios, a quien se le está haciendo el sacrificio. Y Dios recibe, le gusta esta ofrenda. Y lo que Pablo está enseñando aquí es que su vida entera va a ser una ofrenda libada. Como que si hubiera él derramado en sacrificio abnegado para servir de una entrega total a los filipenses. Él decía, yo voy a servirles, pero no va a ser a medias, va a ser un servicio completo. Un sacrificio completo. Me entrego completamente, me consagro al servicio a Dios. Mire lo que dice Romanos 12:1. Romanos 12:1. Ahora, este sacrificio no es solamente para siervos o pastores siervos de tiempo completo o pastores. Esta decisión de entregarse en servicio para otros es una para cada creyente. A veces hay el mal concepto que dice, bueno, los que se rinden para ser pastor, ellos tienen un llamado, pero no, la verdad es que todos tenemos un llamado. Todos hemos sido llamados para un servicio, para servir a Dios. Usted vea en el libro de Filipenses, cuando iniciamos la enseñanza, que se le escribe a los obispos y a los diáconos, a los líderes de la iglesia y a los servidores de la iglesia. O sea que hay solamente dos tipos de personas en esta iglesia, en cualquier iglesia, que debe haber el que Dios ha puesto como obispo, el que supervisa la obra, y los que ayudan al que supervisa la obra, y los que apoyan la obra, los que sirven detrás del pastor. Yo no lo digo para manipular ni nada, le digo porque así dice la palabra de Dios, y es para que usted se anime a servir. Usted tiene un propósito de servicio en este mundo. Dios nos ha dado dones espirituales para hacerle bendición al pueblo de Dios. Romanos 12:1 dice así, ¿estamos ahí? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué dice ahí? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La Biblia dice, aquí Pablo dice, os ruego por la misericordia de Dios. Yo le ruego en esta noche, yo le ruego a usted, no por mí, no por usted, es por la misericordia de Dios. Si Dios ha sido misericordioso con usted, si usted ha sido salvo por la misericordia de Dios, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Yo le ruego por la misericordia de Dios que ofrezca su vida, su cuerpo, en un sacrificio vivo y santo, agradable. Y es vuestro culto racional, significa que es lo menos que podemos hacer. No hay nada mejor en este mundo que uno se consagre al Señor, que viva una vida que es entregada completamente a Dios. Y le vuelvo a repetir, no tiene que llegar a ser un líder en la iglesia, me refiero a un pastor. Esto empieza en su hogar, como esposo, como padre. De pronto usted puede servir en la iglesia local, puede evangelizar, llevar el evangelio a otra persona. La Biblia dice que Pablo estaba entregado por completo a la predicación del evangelio. Usted y yo podemos servir a Dios en muchas capacidades. Era un sacrificio que trae alegría. Regresemos a Filipenses 2:17. Cuando usted sirve al Señor, se llena de gozo. Usted y yo somos diseño de Dios y fuimos diseñados para vivir para Dios. Cuando usted sirve a Dios, el Señor le da un gozo. Dice la Biblia así en el versículo 17 de nuevo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo dice, cuando yo hago esto, cuando yo vivo, me sacrifico por otros, no dice pobrecito de mí. No dice otra vez tengo que ser bueno, amable con aquellos que son quizás malagradecidos. En otro pasaje Pablo dice que aunque él sea amado menos, él va a amar a los corintios. Mire, vaya conmigo a 2 Timoteo 4, por favor. Escuche esta frase, cuanto mayor es el sacrificio, mayor es la alegría. Cuanto más usted se sacrifica por Dios, más gozo va a ser, más gozosa va a ser su vida. 2 Timoteo 4, veamos lo que dice el versículo 6 al 8. Estamos ahí. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día,
Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo, sin duda, fue un hombre que se entregó por completo a la obra de Dios. Ahora piensa en la vida de Pablo. Pablo era un fariseo. ¿Qué significa esto? Que él tenía su vida predeterminada. Él la tenía hecha, como decimos por acá. Tenía reconocimiento, sin duda tenía dinero. Los fariseos eran personas que estaban muy bien colocadas económicamente, tenían un estatus alto en la sociedad. Y Pablo era un líder porque él hasta tenía cartas de autoridad del sacerdote. Y en una ocasión, cuando mataron a un hombre llamado Esteban, la gente traía las ropas, como tipo chamarra, y lo ponían a los pies de Pablo. En aquel tiempo se llamaba Saulo, pero ahí muestra que este hombre era un hombre importante. Ahí le dice que él daba su voto y arrastraba a los cristianos a la cárcel. Sin duda mató a muchos. Pero aquel día que se encontró con el Señor Jesucristo, yendo hacia Tarsis, hacia ¿dónde fue, hermanos? Damasco, gracias, hermano. Yendo a Damasco, imagínense, el Señor le llamó al servicio. Y la respuesta de Pablo era: ¿qué quieres que yo haga? Y de un día a otro él tuvo que abandonar su carrera, tuvo que abandonar todo lo que él tenía, todo lo que él sabía por seguir a Jesús. Usted ve en la Biblia, era un hombre muy odiado, muy aborrecido, era perseguido a donde quiera que iba. Cuando lo perseguían, iban tras de él, dejaban a los demás, iban tras de él. Pablo era el blanco, Pablo era al quien perseguían. Pero este hombre decía: yo estoy por ser sacrificado, yo estoy listo, yo ya he hecho mi trabajo, yo he peleado, yo quiero llegar a esa edad. Yo quiero llegar a ser un hombre anciano donde el Señor me llama a su presencia. Yo veo mi vida hacia atrás y no tengo ningún remordimiento, no tengo nada, no tengo ni una tristeza, porque sé que viví una vida entregada a Dios. Así que yo le animo que usted vea el ejemplo de Pablo, un hombre que se entregó por completo, un hombre consagrado. En primer lugar vimos a Pablo, un ejemplo de consagración. En segundo lugar vemos a Timoteo, un ejemplo de servicio. Un ejemplo de servicio. Regresemos a Filipenses 2. Este era un hombre fiel al servicio a otros. Por eso le llama la Biblia un ministro, alguien que sirve a otros. Dice ahí Filipenses 2:19: espero en el Señor enviaros pronto. ¿A quién? Dice ahí. A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Nota que aquí Pablo quiere enviarles a Timoteo. ¿Por qué? Porque este hombre estaba siempre a la disposición de su líder. Y aquí vemos, Pablo, aunque él era un apóstol, no era necesariamente un pastor. Timoteo estaba bajo el ministerio de él. Y usted también quizás va a estar colocado debajo del ministerio de un líder. La palabra disponible significa que está a la disposición de poder ser utilizado. La palabra disposición quiere decir estar dispuesto, estar listo, estar preparado para una cosa. Y Dios quiere que los cristianos tengamos una disposición de servir, que estemos listos para servir a otros. El versículo 19 dice de nuevo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto. El versículo 23, mira abajito, el versículo 23, hablando de Timoteo: así que a este espero, ¿qué dice otra vez? Enviaros. La palabra enviar significa hacer que una persona vaya a un lugar. Pero si alguien le manda, si le digo: hermano Oscar, ¿podría usted ir a comprarme unos hielos aquí en la gasolinería? Dice: claro que sí, estamos dispuestos, estoy muy alegre de la disposición. Si alguien me dice, me pide a mí un favor: ¿podrías tú venir a hablar con mi familia, compartir el evangelio? Vamos a hacerlo. Pero si alguien le dice: ¿puedes tú ir a otro país? En los tiempos de Pablo el viajar no era algo tan sencillo. Usted puede viajar de mar a mar un día, de 5 o 6 horas. Yo les mencionaba que al principio de este año estuve en el sur de Carolina y vi el mar Atlántico y el mar Pacífico en un solo día. Despegamos allá y va el mar Atlántico y vamos llegando aquí a Los Ángeles. Es algo impresionante, ¿no? La tecnología de hoy. Entonces, cuando Pablo enviaba a Timoteo, le decía: Timoteo, ¿crees que podrías tú ir a Filipos? Desde Roma a Filipos. No era un viaje fácil. No era un viaje sencillo, no era un viaje barato. Si usted y yo creemos que $250 de volar, de ida y vuelta es mucho, imagínense, en aquel tiempo eran giras de días. Y alojamiento y pagar comida y luego los peligros de andar allí en esos lugares. Pero Timoteo estaba dispuesto. Yo voy, Pablo, no te preocupes.
Necesito darles un recado a los filipenses. Yo voy. Necesito que alguien vaya y les hable a los tesalonicenses. Y Timoteo decía, yo voy, yo estoy dispuesto. Si nadie va, yo voy. Envíame a mí. Mire lo que dice Hechos 19:22, por favor. Si usted conoce a Timoteo, yo no sé dónde salió Timoteo, en verdad, quién lo ganó para Cristo. Pablo le dice hijo amado, hijo en la fe. Pero en Hechos vemos que parece que él lo encontró ya, encontró al creyente, lo encontró ya salvo. Quizás le llama hijo porque trabajaron muy cercas, pero Pablo se lo llevó a trabajar en la obra. Es el contraste de un hombre llamado Marcos en la Biblia. ¿Sí se acuerdan de un hombre llamado Marcos que era sobrino de Bernabé? Bernabé se lo llevó porque decía, pues es mi primo y hay que permitirle que sirva. Dice la Biblia que se llevaron a Marcos como ayudante. Pero llegando a Chipre, ahí Marcos se desanimó, no sé qué pasó y se fue a su casa. Ahora Pablo encuentra a otro joven, un joven llamado Timoteo. Y mire lo que dice en Hechos 19:22. Estamos ahí. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban. ¿Y quiénes eran esos 2? Mira, Timoteo y Erasto, el que se quedó por algún tiempo en Asia. O sea, ya vemos aquí que este hombre fue consistente en estas giras con Pablo. Y mire, estas giras no eran giras lujosas donde los trataban bien. Recuerden, se encontraban muchos peligros. Y si Timoteo iba con Pablo, era para servirle a Pablo. Era para cocinar, era para poner y quitar las tiendas donde dormían, moraban. Era para ayudarle a cargar el bagaje. Era para servir, para ayudar. Y eso es lo que se necesita más que nada en la obra de Dios, es que haya gente dispuesta a servir, a ayudar. Mire lo que dice 1 de Tesalonicenses 3:2. 1 de Tesalonicenses 3:2, por favor. Estamos hablando de Timoteo. Mire, el Señor no busca habilidad, no está buscando talento, no está buscando una persona que no lo está buscando que esté dotada. Y si lo es, qué bendición. Dios usa gente que es dotada. Usó a Pablo. Pero dice la Biblia claramente que no hay muchos nobles. No hay mucha gente de renombre que ha servido al Señor. Me dijo un varón una vez, y esto me dio mucha pena. Le dije, hermano, usted ha estado ya varios años ya en la iglesia. ¿Usted cree que le gustaría servir en la iglesia? Me dijo, claro que sí, pero de ujier no. Le dije, ¿cómo? No quiero ser ujier, todo menos ser ujier. Le dije, ¿y por qué no queréis ser ujier? No, es que el ujier tiene que venir temprano y tiene que poner sillas y tiene que tratar con gente desobediente y tiene que limpiar después, todo menos ser ujier. Dijo, ¿qué querrá hacer entonces? ¿Quiere la posición de enseñanza? Y muchos piensan que esa es una posición de admiración, pero es más responsabilidad. Si no puedes ser fiel en lo poco, ¿cómo vas a ser fiel con algo más grande? No sé qué quería prender las luces, las estrellas. Él quería prender las estrellas en el mundo. Alguien dijo, todo el mundo está dispuesto a aprender a sonar las campanas de la iglesia, pero nadie está dispuesto a hacer lo más sencillo en la iglesia. Y a mí me dio mucha pena que él me dijo eso, con esa actitud de orgullo. ¿Cómo cree que el Señor le va a usar? Póngame a hacer todo excepto esto. En una iglesia nueva, el pastor tiene mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Cuando mi pastor enseñó en la iglesia, eso le digo yo, lo digo porque le está hablando un hombre dispuesto a servir. Papá decía, necesitamos un ujier. Yo miraba para allá y miraba por acá, pues no había nadie, éramos más una familia en la iglesia. Y él decía, nos hablaba, necesitamos un ujier. ¿A quién le habrá? ¿A quién le hablará? Mis hermanos eran menores. Bueno, yo voy a ser tu ujier. Ahí habíamos un grupo de 10 personas. Yo estaba ahí en la iglesia de ujier. Ponía las 10 sillas. Y luego lo hacía con mucho orgullo porque era para el Señor. De pronto empecé a llover por todas las cajas y todas las cosas que tenía la iglesia esa, y tenía un sistema de sonido. Y le pedí de permiso a los dueños de la iglesia, un americano. Le dije, ¿podremos usar este sistema de sonido de los años 50? Y me dijo, claro que sí, usen el sistema. Ahí aprendí a cómo usar el sonido del sistema, a cómo aprender a conectar los aparatos. Y ahí iba yo solito a poner las bocinas, gracias hermano, conectarlas, poner el sistema de sonido. Y ahí estaba tempranito, ser el primero en ir y recibir a los hermanos. De pronto mi papá decía, me gustaría que alguien hiciera un boletín. Pues ¿quién más? Y ahí voy yo a hacerle su boletín de cada semana,
Me esmeré y ahí le traje lo mejor que pude. A mí me gusta el diseño gráfico. Si usted ve los diseños en la iglesia, su servidor trabaja en ellos, sé manejar esos programas, me encanta trabajar en todo eso. Yo antes quería trabajar en ello como un oficio, pero el Señor me llamó a la obra y tuve que poner ese deseo a un lado. Y ahora en la obra el Señor me ha permitido usar esos deseos en la iglesia. A mí me encanta hacer ese trabajo. Le dije, yo te hago tu boletín, yo te hago todo lo que necesitas. Necesitamos un maestro escomunical. Heme aquí, envíame a mí. Vamos a trabajar con los jóvenes. Yo si quieres, yo te ayudo. Yo no le dije nada. Yo dije, yo quiero que él me coloque ahí. Y dije, ¿quisieras tú trabajar con los jóvenes? Oh, sí. Claro que sí. Y el primer día tuvimos 5 jóvenes. 3 de ellos eran mis hermanos. y dos eran muchachos, eran primos de ellos 2. Y así empezamos nuestro servicio de jóvenes. Yo siempre he considerado un privilegio servir al Señor, no importa lo que sea. Desde barrer, trapear, aspirar, enseñar, traer gente a la iglesia, porque lo hacemos para Dios. Yo le digo esto de mi fondo de mi corazón, nada me ha traído más alegría que servir al Señor, que hacer la obra de Dios. Por eso yo le quiero animar a que usted vea el ejemplo de este hombre llamado Timoteo. En 1 Tesalonicenses 3:2 dice la Biblia, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, ¿qué dice después ahí? Servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Note que aquí Pablo le llama a Timoteo servidor de Dios. Todos los que venimos a la iglesia somos servidores de Dios. La cosa es que si estamos dispuestos a colaborar juntos para la obra de Dios, podemos combatir unánimes por la fe del Evangelio. Regresemos a Filipenses 2:20. Vimos que este hombre estaba dispuesto a someterse a su líder, a ayudar a su líder. ¿Cuánto necesitamos a creyentes que estén dispuestos a seguir y ayudar al líder que Dios ha colocado en su vida? Este hombre también tenía un interés genuino por los demás. O sea, cuando él servía, no lo hacía para quedar bien. Él lo hacía porque él en verdad le interesaba a la gente. Filipenses 2:20 dice, pues en ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, lo que no lo que es de Cristo Jesús. Note que este hombre dice la Biblia que estaba sinceramente interesado por la gente. La razón por qué muchos quizás no salen a evangelizar es porque no tienen un interés sincero por la gente que se va al infierno. Quizás los que a veces hay gente a nuestro alrededor, nuestra familia, y no oramos por ellos, no los visitamos. ¿Por qué? Porque no nos interesa genuinamente esa gente. Mire, a mí me interesa la gente, me interesa su vida. Yo trabajo más en cada vez mejorar ese aspecto. Yo reconozco que hay a veces momentos donde no he sido tan atento como debe ser, pero yo lo reconozco que debo ser así. Este mensaje también es para mí. Ver a Timoteo, un hombre que se interesaba genuinamente en otros. Por eso le digo, cuando usted sirve por un interés genuino, porque usted ama a la gente. Allá en Anaheim teníamos una guardería. Aquí no tenemos un programa de guardería, no hemos necesitado, pues la mayoría de los niños han sido míos. Entonces mi esposa está ahí atrás ahorita, por ejemplo. Algunas personas decían, yo no quiero trabajar con esos niños sucios. Así decían. Hay un poco de interés en hacer un trabajo así, porque sí es bajo. Pero para Dios no hay un trabajo muy bajo. Hay quienes no se interesan en verdad por otro hermano cuando no viene, cuando falta, nos preocupan. Ya no llegó, rebelde seguro. Yo me acuerdo que mi vida cambió cuando yo trabajé con personas y me dolía en mi corazón que no estaba bien con Dios, no caminaba con el Señor, se alejaba de los caminos de Dios. Yo les he dicho una y otra vez, si alguien se aleja de nuestra iglesia, no pierde la bendición de Dios si es que va a otra iglesia. Pero me duele cuando me doy cuenta que no va a la iglesia. No está asistiendo y cambia su manera de vivir. Yo diría, no tenía convicciones bíblicas, no estaban convencidos de lo que creían, pero es lo que pasa cuando uno se aleja de Dios, se aleja de la Biblia, se aleja de la oración, no asiste a una iglesia bíblica que le recuerde, le predique cómo debe vivir su vida, empieza a conformarse a la vida terrenal, empiezan a tener malas influencias, empiezan a escuchar, ver cosas que no deben ver y empiezan a cambiar sus actitudes. A mí me duele eso. Si alguien se va, le trato de dejar la puerta abierta, hermano, aquí estamos para servirle, si en algo le puedo servir, usted es bienvenido.
Y ojalá algún día cuando esté fuera y se dé cuenta que lo que estaba haciendo estaba bien, que regrese, la puerta está abierta. Pero eso requiere que tengamos un interés genuino. Mire lo que dice Filipenses 2, versículo 3 al 4. Aquí está hablando Pablo acerca de mirar el bien del otro. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de ¿quién? De los otros. Y recuerde que Pablo decía, este hombre tiene un interés sincero por otros. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Yo no sé si Pablo le daba indirectas a alguno de sus consiervos y decía, mira, este Timoteo, él sí ama al Señor. Todos los demás buscan lo suyo propio. Todos los demás sirven por conveniencia. Todos los demás sirven para que le aplaudan, pero este no. Timoteo, él tiene un interés genuino por los demás. ¿Qué dice la Biblia acerca de unos a otros? Si usted lee la Biblia, la frase unos con otros, unos a otros, aparece por las Escrituras. Ahí dice que debemos estar en paz unos con otros. Debemos servirnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. Y esa palabra amarnos unos a otros aparece más de 20 veces en la Biblia. Debemos saludarnos unos a otros. Debemos recibirnos unos a otros. Debemos preferirnos unos a otros. Debemos preocuparnos los unos por los otros. Debemos sobrellevar la carga los unos de los otros. Debemos ser benignos los unos de los otros. Debemos animarnos los unos a los otros. Debemos alentarnos los unos a los otros. Debemos considerarnos los unos a los otros. Debemos orar los unos por los otros. Y debemos tener comunión los unos por los otros, con los otros. Ese es el mandato de Dios a cada creyente, que se preocupe por el bien del otro. Recuerden, yo he dicho esto una vez, parece que cuando un hermano anda mal, en vez de ayudarle, alentarle, en vez de orar por él, a veces lo pisoteamos y decimos, mire, allá va el rebelde, mira, allá está aquel hermanito que se está alejando de Dios. Y en vez de ser más amable, extender nuestra ayuda y amor, los pisoteamos. Cuando un hermano cae en pecado, créanme, la Biblia habla de esto. No tenemos que envanecernos, sino más bien tenemos que quebrantarnos por aquel hermano que ha caído en pecado. Y tenemos que amarle, levantar y ayudar al hermano caído. Ahora, si él no quiere, bueno, ya es diferente. Yo sé que la mayoría quizás de los hermanos que hemos pecado han pecado. No fue porque queríamos, no llegamos a ese lugar porque queríamos, fue porque permitimos que la carne nos dominara. ¿Se acuerdan? Esta mañana hablamos de esto. A veces algunas personas caen y se ve el arrepentimiento y el remordimiento. ¿Qué hacer con ellos? Ayudarles, orar por ellos. Que ellos se sientan contentos. Cuando alguien se aleja del Señor y de pronto usted lo ve, ahí viene. ¿Qué va a decir? ¿Se acuerdan? Ya llegó, mira quién llegó. ¿Dónde has andado, hijo pródigo? No, hay que no tratarles así. Hay que amarles, hay que tratarles bien. Estemos orando unos por otros. Este hombre tenía una reputación aprobada. Mira lo que dice Filipenses 2:22. Estamos ahí. Dice, mira lo que dice, pero ya conocéis. ¿Qué cosa dice ahí? Los méritos de él. Tenía una buena reputación. Decía, ustedes ya conocen a Timoteo. ¿Qué testimonio tenía Timoteo? Tenía un buen testimonio. ¿Qué testimonio tenéis vos? Cuando la gente piensa en usted, ¿qué es lo que piensa? No, hermanos, trae ánimo. O dicen, ahí viene el hermano, ahí viene el hermano. No, este hermano nada más viene y empieza a comunicar. Muy comunicativo. Yo he orado mucho, les digo, yo he sido parte de iglesias desde el año 92 y lo que yo más no quiero, o sea, lo que más yo temo, si lo puedo decir de esa manera, es que la iglesia se convierta en una cueva de serpientes. Porque yo he estado en iglesias así, donde tienen sus grupitos y acaba aquel grupito y aquí y andan ahí nada más susurrando y susurrando, hablando mal. Yo he tratado de darle un buen testimonio para que no sea yo tropiezo. Y usted sabe, mi esposa no anda envuelta en nada de eso. No hay nadie, yo creo, en nuestra iglesia que pueda decir que mi esposa le anda chismeando, anda hablando mal, le ha sido sentir mal, le ha avergonzado, le ha humillado. Porque eso yo lo he visto, lo he vivido. Y lo que más yo temo es que nuestra iglesia se convierta en un lugar donde ya nada más hay contención. No, que seamos siempre amorosos unos con otros, que tengamos en verdad un amor genuino por el Señor, por la obra de Dios, y que tengamos un propósito. Quizás por falta de propósito nos desocupamos de lo que debemos hacer y empezamos a voltear, a fijarnos en el hombre. Recuerde, el primero con más defectos aquí soy yo, soy el que predico, el que hablo más. La ley dice que el que ofende más es el que habla más, en este caso soy yo.
Y usted puede criticarme a mí, puede criticar todo lo que he hecho, como lideramos la iglesia, lo que no hago. Quizás no soy el pastor que debo ser, pero mire, yo le amo a usted. Yo le pido que usted ame a la obra de Dios y me ayude. Yo necesito su ayuda en oración y que entienda y comprenda. Es una gran lucha. Tengo 6 hijas, son pequeñas, van creciendo. Yo oro por cada una de ellas. Digo, Señor, guárdalas, danos unas mujeres que te amen. Yo le digo esto porque soy el primero. Yo oro por usted y créamelo, si algo sucede en nuestra iglesia, yo no voy a andar ahí hablando mal de usted. Este mensaje lo estoy haciendo muy personal, porque yo anhelo y deseo con la Biblia que usted vea la importancia y la necesidad de siervos que trabajemos juntos en la obra de Dios. Note que Pablo aquí le llama a estos hombres colaboradores. Yo le pregunté una vez a mi papá, escuché a un hombre decir que los empleados hacen más cuando sienten que trabajan con el dueño o con el patrón, que trabajan para el patrón. ¿Sí me expliqué? Una cosa es trabajar para alguien y otra cosa es trabajar con alguien. Entonces yo fui a calar a mi papá a ver qué decía. Le dije, oye, papá, ¿yo trabajo contigo o trabajo para ti? Quería ver qué me iba a decir. Y me dijo, no, pues tú trabajas conmigo. Somos colaboradores y me gustó esa respuesta. Wow. Thank you, Pops. Yo quiero decirle que como iglesia, la gente no trabaja para mí. Yo no soy el patrón. El patrón es Dios. Él es la cabeza. Yo soy el administrador y lo único que yo les pido es que colaboremos juntos, que trabajemos juntos. Eso requiere su voluntad. 1 Corintios 16:10, mire, deje su marcador en Filipenses. 1 Corintios 16:10. Estamos ahí. Si llega Timoteo aparece por todas partes, ¿verdad? Mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace, ¿qué dice ahí? La obra del Señor, así como, ¿quién dice Pablo? Así como yo. ¿Era Timoteo uno de los apóstoles, uno de los grandes apóstoles, puedes llamar? No, pero él colocaba a Timoteo en una plataforma al mismo nivel, porque en verdad no somos nada. Yo no soy más ni menos y usted tampoco. Recuerde, Dios es todo. Y se requiere gente imperfecta a estar dispuesta a trabajar unos con otros para hacer la obra de Dios. Yo hago la obra del Señor, usted también. Y miren lo que dice Filipenses 2:20, y esto me llama mucho la atención. Porque parece aquí que servía como un hijo sumiso. Estamos ahí. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Versículo 22. Porque ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo. ¿En dónde? En el Evangelio. Mire la relación que Pablo miraba a Timoteo, como padre a hijo. Note que no está diciendo, Pablo era obviamente mayor. Algunos de ustedes son más grandes que yo. Pero algunos de ustedes yo los guié al Señor. Les prediqué el Evangelio. Les enseñé la Biblia, les he predicado. No digo que me llamen padre, a nadie llaméis padre, dice la Biblia. Pero mire, a veces lo que requiere es someterse a una persona como un hijo debe someterse. Eso implica, la verdad, una humildad diciendo, yo sigo a papá. Y papá, Dios lo ha colocado como el líder. Y por eso yo le digo, mire, si usted quiere que sus hijos, por ejemplo, le sigan a usted, tiene toda la autoridad. Y ahí es donde viene el pasaje, obedecer a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque Dios le dio la autoridad. Ahora, yo les he explicado una y otra vez que la obediencia implica lo que es el liderazgo del servicio, el ministerio, no en su vida personal. Usted haga lo que Dios le guíe en su casa. Yo no voy a meterme allí, ni voy a preguntarle, deje ver su celular, a ver qué anda mirando. Nada de eso. Y voy a decir, hermano, deme su camioneta porque el Señor la ocupa, así como los discípulos ocupaban el pollino. ¿Para qué quiere la camioneta? El Señor la necesita. No, nunca voy a hacer eso. Pero cuando se trata del ministerio y vamos a trabajar juntos en la obra, entonces sí requiere una sumisión de seguir el liderazgo y la dirección. Y mi trabajo es liderar, por ejemplo, ser el primero. Primero en salir, primero en servicio, primero en evangelizar, primero en hacer visitas, primero en orar, primero en todo. Primero en cooperar. Primero en ser el que sale y el que entra primerito. No porque quiero
apantallar, sino para que vea que un verdadero líder está dispuesto a ir al camino y mostrar a la gente cómo ir al camino, cómo leer su Biblia, cómo estudiar la Biblia, cómo tener un devocional diario. Se los he enseñado, por ejemplo, o se los quiero enseñar, por ejemplo. Mira lo que dice, por favor, 1 Corintios 4:17. Oh, Timoteo es un gran siervo de Dios. Como siempre aparece a la par de Pablo, ¿verdad que es eclipsado por Pablo? ¿Quién es Timoteo? Oh, Timoteo era un gran siervo. 1 Corintios 4:17, estamos ahí. Por esto mismo os he enviado, ¿a quién? Dice ahí otra vez. Timoteo, mire que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo estaba dispuesto a seguir a Pablo hasta la cárcel. Como iba Hebreos capítulo 13, versículo 23. Ahora, yo no sé quién escribió Hebreos. Es posible que Pablo es el autor, es posible que Pablo y otras personas juntas escribieron Hebreos. Pero aquí menciona a Timoteo. En el versículo 23 de Hebreos 13, estamos ahí. Dice la Biblia así: sabed que está en libertad nuestro hermano, ¿qué dice ahí? Timoteo, con el cual, si viene pronto, iré a veros. Cuando dice la Biblia que ahora está en libertad nuestro hermano Timoteo, ¿qué implica eso? Que él estuvo encarcelado. Este hombre estaba dispuesto a servir al punto de ser encarcelado. Y no está hablando de ser... Mire, Pablo, cuando lo encarcelaron, le dieron una casa alquilada donde él tenía lo que es el arresto domiciliario, y ahí venía y vivía con él algunos siervos. Pero en algunos casos él fue a la cárcel donde lo ataron con grillos, y los que iban con él decían: nosotros seguimos a Pablo, y los metían presos con él. Y entre esos se encontraba un hombre llamado Timoteo, y en este pasaje vemos que Timoteo era un hombre fiel, siervo. Tenía una reputación aprobada, un buen testimonio de un hombre servicial. Así que, ¿cómo está su servicio a Dios? ¿Cómo está su actitud hacia su líder? ¿Tiene usted un interés genuino por los demás? ¿Tiene una reputación aprobada? Una persona que en verdad vive por otros. Vimos ahí en primer lugar, Pablo es un ejemplo de consagración. Timoteo es un ejemplo de servicio. El último, vemos a Epafrodito. Es un ejemplo de un buen soldado. Regresemos a Filipenses 2:25, por favor. Dice la Biblia así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de, ¿qué dice ahí? De milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Note que aquí Pablo le llama hermano en Cristo. Antes de ser simplemente consiervos o colaboradores o trabajadores, somos hermanos en Cristo. Por eso le repito, yo no soy más, ni usted más, ni nadie, todos somos hermanos, hijos del mismo Padre. Y aquí vemos a este hombre que la Biblia le llama colaborador y compañero de milicia. ¿Qué es un colaborador? Es uno que trabaja junto con otra persona. Y compañero de milicia es un compañero en los trabajos y conflictos por la causa de Cristo. La Biblia nos llama, a usted y a mí, nos llama soldados. Somos soldados de Cristo. Hoy en día los soldados en Estados Unidos no tienen muy buena fama, especialmente aquí en California. Pero usted va a lugares como Texas y la gente se pone de pie cuando pasa un soldado. Le saludan, le dan sus privilegios porque sienten, él está luchando por mis libertades. Hay un honor que muchas veces la gente le da a un soldado. Una persona que ha decidido arriesgarse, en verdad, por el bien de otros. Y aquí la Biblia le llama a este hombre compañero de milicia. ¿Por qué? Veamos al versículo 26. Este era un hombre abnegado. Un hombre abnegado significa una persona que vive para otros. Se niega a sí mismo, porque él tiene gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese, ¿qué cosa? Tristeza sobre tristeza. Nota que este hombre se enfermó, y dice que él se puso triste, no por su enfermedad, sino porque los hermanos se dieron cuenta que estaba enfermo. Cuando una persona está enferma, y es muy grave la enfermedad, ¿qué trae al corazón de la gente? De la gente que le ama. Preocupación. Por eso hay muchos hombres que no le dicen a su esposa lo que sienten. No quiere que se
preocupe. Anda ahí con un dolor. ¿Qué tienes? No, todo bien. No quiere que su esposa se preocupe por él. ¿Verdad, varón? Así cuenta todo. Llega un punto y ya no soporta. Le dice, llévame al hospital, vieja. Llevan al hospital. Pero mire, Epafrodito se puso triste porque se dio cuenta que los filipenses se pusieron tristes. Esto muestra en verdad un hombre que era abnegado, un hombre que dice, yo soy un soldado. Aquí no estoy para quejarme y no quiero que la gente me tenga lástima. Yo soy una persona que a pesar de estar enfermo, quiero seguir adelante, quiero echarle ganas. No voy a dejar que la enfermedad me detenga porque es lo que un soldado hace. Un soldado no puede quejarse, un soldado no puede abandonar su puesto. Un soldado tiene que estar ahí, un soldado está dispuesto a morir en el campo de batalla. Y note que Pablo dice ahí que Dios tuvo misericordia de él. Aquí nada más hago un paréntesis. Esto quiere decir que está bien entristecerse cuando alguien está enfermo. ¿Sí ve? Pablo se entristeció ahí. Pablo se preocupó. El gran apóstol Pablo, que tenía poder para sanar, él no pudo sanar a Epafrodito. Imagínense. Hoy en día tenemos un grupo de personas que hablan mucho de sanidades y piensan que nada más al tocar a una persona se van a sanar. Yo les digo, si así es, venga para acá. Quisiera que usted me toque a mí. Venid, vamos al hospital a tocar a mucha gente. Vamos allá a donde está Skid Row en Los Ángeles y hay mucha gente enferma. ¿Por qué hacer un espectáculo y pedir un honorario para que después me den una tremenda ofrenda? ¿Por qué no hacerlo, como dice la Biblia, si de gracia recibiste, darlo de gracia? ¿Sabe por qué? Porque no existe eso. No existe la cosa que yo la camatai, te saqué algo de ahí. Y eso yo lo he visto muchas veces. Dice, pastor, me dijeron que me sanaron y no era verdad. Algunos me han contado, pastor, le dijeron, ya no tiene cáncer, aleluya, gloria a Dios, y 3 semanas después se muere. ¿Y qué pasó? No que ya se sanó, es que no tenía fe. No, yo creo en sanidades, y lo hemos visto, lo hemos visto en nuestra iglesia. Hemos visto que Dios sana y restaura, y Dios confunde a los médicos, y se quedan con la boca abierta. ¿Y qué pasó? Es que creemos en el Dios que sana. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí le dice, cuando alguien se encuentre enfermo, llame a los ancianos para que pongan el aceite sobre su cabeza y oren por él, para que se sane. Sí creemos en la sanidad, pero yo no tengo poder para sanar. El poder lo tiene Dios. Y hoy cuando oramos pedimos, Señor, te pido por fulano, sutano, levántalo, tiene cáncer, sánalo, restáuralo. Yo aquí en nuestra iglesia podemos darle testimonios aquí de las cosas que Dios ha hecho entre nosotros. Pero note que este hombre estaba enfermo y no se sanó. ¿Y qué hizo Pablo? Se puso triste. Bueno, ese era un entre paréntesis. Vaya a Filipenses 4:18. Dice la Biblia que este hombre se preocupaba de nuevo por su líder espiritual. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido, ¿de quién dice ahí? Epafrodito, lo que enviaste es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Este hombre, dice la Biblia, que era administrador de mis necesidades. O sea, que decía, este hombre estaba dispuesto a suplir ayudarme. Y note que él se arriesgaba en viajar para llevar las ofrendas a Pablo. Este habla acerca de un hombre que está dispuesto, se preocupaba por su líder. Regresemos a Filipenses 2. Este hombre tenía una reputación muy respetada. Por eso Pablo dijo así en el versículo 8, así que le envío, ¿con qué dice ahí? 2:28, así que lo envío con mayor solicitud. ¿Qué significa eso? Dice, yo lo recomiendo mucho a este hombre, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Está diciendo, deben estimar a este hombre, deben admirar a este hombre. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo, ¿a qué dice ahí? A la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Oh, qué reputación tenía este hombre. Un hombre que estaba dispuesto a arriesgar su vida. Quiero que me acompañe a 2 Timoteo 2:3, por favor. Mire nada más, 3 varones, 3 ejemplos que Dios nos da. Pablo, vimos un ejemplo de consagración. Timoteo, un ejemplo de servicio. Y Epafrodito, un ejemplo de un soldado. Usted y yo somos soldados. 2 Timoteo 2, versículo 3 al 4 dice, tú pues sufre penalidades, ¿cómo que dice ahí? Buen soldado de Jesucristo. Sufrir penalidades significa estar dispuesto a sufrir, enfrentar pruebas y tribulaciones por Cristo. Dice el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos tomó por soldados? Jesucristo.
No es un pastor, no es una iglesia. El Señor quiere que usted reconozca que su capitán es Jesucristo. Si en algo me puedo colocar yo allí, simplemente soy el sargento bajo el capitán de capitanes. El Señor nos dio ahí un pelotón y me ha dado autoridad a mí como pastor de esta iglesia y cualquier otro pastor para ser administrador, pero el príncipe de los pastores es Jesucristo. Pero note quién nos tomó por soldados. Jesucristo. Para una batalla espiritual donde vamos a sufrir, tenemos que estar dispuestos a pelear. ¿Qué ejemplo de soldado este hombre Epafrodito que estaba dispuesto hasta morir por el servicio a los filipenses? Y note que todo esto nos enseña que hay gozo en servir a Dios. Hay gozo en servirle. Yo me gozo en servir a Dios y no me quiero yo quedar nada más egoístamente con ese gozo. Quiero compartirlo con usted. Participe, añádase a los esfuerzos evangelísticos. Venga y sirva al Señor. ¿En qué podemos servir? ¿Qué podemos hacer? Que haya jóvenes cristianos que se consagren por completo, un sacrificio completo, como vimos en el ejemplo de Pablo, un ejemplo de servicio, como vimos en Timoteo, y un ejemplo de soldado, como vimos en Epafrodito. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por los ejemplos que tú nos das. En verdad, esos tres varones me inspiran a mí a hacer mucho más. Señor, al ver el esfuerzo de Timoteo y de Pablo y de Epafrodito, Señor, en verdad nos pone en vergüenza, me pone a mí en vergüenza que podemos hacer más para ti, Señor. Ver a Pablo consagrar una vida entera al servicio tuyo. Y Señor, como dice tu palabra, que Él se dio un sacrificio completo, una libación derramada para al agradarte a ti, Señor. ¿Cuánto más necesitamos que haya hombres y mujeres dispuestos a ser consagrados a ti, a tu obra? Tú fuiste el que nos tomaste por soldados. Ayúdanos, Padre, te lo suplico en nombre de Cristo Jesús. Amén.